En esta ocasión vamos a simular un microcanal, al cual vamos a, en base a ciertas características, ciertas condiciones, vamos a evaluar su rendimiento y ver en qué manera podemos mejorar este rendimiento. Para ello, en primer lugar, vamos a diseñar el microcanal. Hacemos clic derecho en Geometry, New Design Model Geometry. Y una vez acá, vamos a decir que las unidades que vamos a trabajar van a ser en milímetros. Trabajar en el plano XY y vamos a insertar un sketch. Primero, nuestro microcanal es rectangular, por lo tanto vamos a hacer dibujo rectangular. Vamos a definir las dimensiones, vamos a decir que tenga un largo de 10 milímetros. Hacemos un, aplicamos, y va a tener un ancho de 1 milímetro. Entonces vamos a centrar esta figura, vamos a ir a Constraints, no, Dimensions, Length Distance, vamos a decir que esta distancia entre este borde del rectángulo y el eje va a ser la mitad del ancho del canal en el que es centrada. Entonces ya tenemos nuestro canal. Vamos a crear la superficie, seleccionar Sketch, Add Frozen y generamos. Y tenemos nuestro canal. Entonces, una vez diseñado el canal, cerramos Design Modeler, cargamos la geometría y ya con esto podemos hacer la malla. Una vez cargada la geometría en Mesh, hacemos doble clic y si vamos acá a esta lupa, Mesh, podemos ver que la geometría ya tiene por defecto una cantidad de elementos. En este caso, si vamos a Geometry para ver la cantidad de elementos, podemos ver que son 40 elementos. Este tipo de malla en la práctica no es muy eficiente, dado que el número de elementos es muy bajo y los resultados que obtengamos de las simulaciones no van a ser los adecuados. Entonces, lo que se hace para este caso, para determinar el tamaño de malla adecuado, se hace una validación de malla. ¿Y qué se hace en una validación de malla? Lo que se hace es, por ejemplo, tomar la malla por defecto que entrega Matching. En este caso eran 40 elementos, 2 por 20. Como se puede ver, eran 2 y 20 hacia este lado. Entonces lo que se hace es elegir ciertas variables y tomar los valores que tomen en un cierto punto. Yo el punto que elegí fue en la mitad del canal, tanto horizontal como verticalmente, que sería como en esta zona. Tomé los valores de temperatura y velocidad. Entonces simulé el primer caso con la malla por defecto, tomé los valores. Luego lo que hice fue duplicar los elementos que tenía. Si tenía 2 vertical, ahora tengo 4. Si tenía 20 horizontal, ahora tengo 40, que suman un total de 160 elementos. Volví a tomar los valores de las variables que elegí con anterioridad y fui haciendo este proceso hasta que la diferencia porcentual fuera menor al 5%. Como se puede apreciar tanto en los gráficos de malla como velocidad, al aumentar el número de elementos, tanto la temperatura como la velocidad toman valores que son constantes en las simulaciones. Por lo tanto, si yo seguía aumentando la malla, lo más probable es que las variaciones fueran cercanas al 0,01%. Se puede ver apreciar esto está en términos porcentuales. Entonces, en la temperatura tenemos un 0,9% entre la malla 1 y malla 2, y como se puede apreciar va disminuyendo a medida que aumentan los elementos. Es decir, la velocidad, por ejemplo,
obtuvo una variación de 21% entre la malla 1 y malla 2. Entonces era necesario aumentar la cantidad de elementos. Por ejemplo, con la malla 2 y 3 se tiene una variación del 5%, y ya con la malla 3 y 4 se tiene una variación del 1%. Ya cuando esté debajo del 5% se puede establecer que se encuentra en un tamaño adecuado para hacer la simulación. Por lo tanto, como ya sabemos nuestro tamaño adecuado para hacer la simulación, vamos a ir a Matching, vamos a insertar un Sizing, vamos a elegir un borde, vamos a elegir este de acá y este de acá. Seleccionamos, vamos a decirle que el número de divisiones, como ya sabemos, eran 160. Vamos a darle que se comporte de manera sólida. Vamos a insertar otro Sizing para los bordes verticales. Digamos el mismo concepto, 16 en este caso. Damos que se comporte de manera sólida. Por conveniencia vamos a hacer un face meshing, que lo único que hace es que que la forma de los objetos sea la misma básicamente, y generamos la malla. Entonces ya tenemos nuestra malla con ya la verificación que hicimos anteriormente, con los resultados que obtuvimos en la verificación de malla. Esto se hace sin variar las condiciones de borde. Por ejemplo, si se tiene un flujo de temperatura constante, una temperatura constante en las paredes, no se tienen que variar. Lo mismo con la velocidad ni con otros elementos que sean considerados una condición de borde. Se tienen que usar los mismos elementos, y lo único que va variando es el número de elementos que hay en la malla. Entonces, lo que vamos a hacer, vamos a insertar los nombres de los bordes. Vamos a darle un nombre de entrada, nombre vamos a darle salida, vamos a dar estos dos, vamos a darle nombre rectas. Ya con eso, si puedo apreciar, tenemos entrada, salida y recta. Entonces con esto terminamos el matching, cerramos, vamos a ANSYS, vamos a cargar el matching. Una vez cargado el matching, hacemos update en setup para que cargue tanto la malla como la geometría. Una vez cargado, hacemos doble clic, marcamos la opción de doble precisión y apretamos OK. Una vez terminado, vamos a ver que el tamaño de nuestro canal sea el mismo que nosotros diseñamos. Una vez que termine de cargar, vamos a ir a Scale, vamos a poner las unidades en milímetros y podemos apreciar que las dimensiones son las correctas. Tenemos un largo total de 10 milímetros en el eje de la X, y tenemos un largo total de 1 milímetro en el eje de la Y, el cual está dividido dado que colocamos nuestra geometría en el eje. Cerramos esto, vamos a ir a modelos, a energía, vamos a dar clic en la casilla, vamos a ir en materiales, vamos a ir a fluidos, hacemos doble clic en aire y vamos a seleccionar el agua. Para eso vamos a ir a Fluent Database, vamos a atacar que dice Water Liquid. Entonces seleccionamos el agua líquida, vemos todas las propiedades del agua y copiamos, cerramos. Ahora vamos a ir a Cell Zone Conditions, vamos a ir al Surface Body, vamos a ver que el material, o sea el fluido de trabajo va a ser agua líquida, y vamos a las condiciones de operación. Vamos a decir que vamos a tener condiciones de ambientes a la salida del canal. Entonces damos que cuando X sea igual a 10 milímetros y igual a 0, entonces en el centro del canal vamos a tener una presión igual al ambiente. Entonces damos clic en OK. Luego vamos a condiciones de borde, vamos a entrada, vamos a elegir un velocity LED, y para esto vamos a utilizar una UDF. Entonces vamos a ir a User Define, interpretar, y vamos a elegir la UDF que vamos a utilizar para este problema.
El código que vamos a utilizar es el siguiente. Eh, Va a ser con respecto, vamos a crear un perfil de velocidad y un perfil de temperatura. El perfil de velocidad va a depender tanto del número de Reynolds como de las propiedades del fluido. Para este caso vamos a mantener las condiciones del fluido constante, pero vamos a hacer variaciones en el número de Reynolds para determinar cómo se comporta el canal a medida que variamos este valor. Después tenemos el perfil de temperatura, que se encuentra acá para condiciones de un flujo de calor constante en las paredes. T0 es la temperatura mínima que tiene el fluido, que es al centro, a la entrada del. El perfil de temperatura es ciertamente parabólico, al igual que el de velocidad. Y la temperatura mínima que toma esa variable, ese perfil, es de 298. Y acá se encuentra el perfil de temperatura con respecto a un flujo de calor constante en las paredes. Estos valores no se van a variar, y el único que va a variar va a ser el número de Reynolds, porque queremos ver qué influencia tiene la velocidad del fluido en la transferencia de calor en este microcanal rectangular. Entonces, utilizando este código, lo vamos a utilizar en nuestro caso y después vamos a variar el número de Reynolds y obtener datos que nos permitan establecer el rendimiento térmico de este canal con distintos números de Reynolds. Entonces, una vez seleccionado nuestro archivo para los perfiles de tanto de velocidad como temperatura, interpretamos y como vemos no tenemos ningún error en el código. Entonces cerramos esta ventana, volvemos a entrada en las condiciones de borde, vamos a componentes, elegimos UDF X Velocity, quiere decir la velocidad el perfil de velocidad en la entrada. Vamos a temperatura y damos el perfil de temperatura en la entrada. Vamos a ir a rectas, hacemos doble clic, vamos a asignarle un flujo de calor constante 25.000 watt por metro cuadrado, y la salida vamos a dar un pressure outlet. Vamos a seleccionar que la temperatura va a ser a temperatura 298, que sería considerada temperatura ambiente. Entonces, okay, que es la misma mínima en el perfil de temperatura de entrada. Entonces, una vez hecho eso, vamos a ir a monitores, residuales, vamos a seleccionar criterio, clic OK, vamos a iniciar. Una vez inicializar el problema, vamos a correr las simulaciones, vamos a darle un margen de 5000 y corremos la simulación. Una vez terminada la simulación, vamos a ir por ejemplo, a gráficas, contornos. Podemos ver, por ejemplo, la velocidad en todo el sistema, temperatura, podemos ver la presión, cambio de presión y distintas otras variables. Ya, ¿qué elementos podemos asignar para determinar el rendimiento del microcanal? Que podemos evaluar el número de Nusselt. El número de Nusselt es un número adimensional que relaciona los mecanismos de transferencia de calor por convección y conducción, y por lo tanto se utiliza este número dado que representa de mejor manera la transferencia de calor a través de la capa de un fluido como resultado de la convección en relación con la conducción a través de la misma capa de la capa fluido. O sea, para estos dos mecanismos de transferencia de calor y evalúa qué tan eficiente es la transferencia de calor. Si tenemos un número de Nusselt igual a 1, esto nos dice que en la capa de fluido la transferencia de calor es básicamente solo por conducción. Entonces, si cada vez es mayor ese número, mayor eficiente es la convección, que es lo que buscamos.
dado que estamos utilizando un fluido de trabajo como el agua, queremos que el número de Nusselt sea lo más elevado posible, dado que esto nos dice que la transferencia de calor es mucho mejor que, por ejemplo, si lo comparamos con la conducción, que con el número de Nusselt es igual a 1. Entonces, si evaluamos el número de Nusselt en nuestro problema, vamos a identificar el- básicamente el rendimiento que tiene nuestro microcanal, eso relacionado con el distinto número de Reynolds que vamos a utilizar, y ver cómo varía este rendimiento a través de esos números, y ver en qué manera podemos mejorar este rendimiento haciendo variaciones en la configuración geométrica del canal. Entonces, ¿cómo hacemos eso? ¿Cómo obtenemos el número de Nusselt? Para obtener el número de Nusselt tenemos que escribir la ecuación en Field Functions. Vamos a Custom, y la definición de número de Nusselt es que es el coeficiente de convección por una longitud característica, en este caso será el diámetro hidráulico de nuestro microcanal, dividido por la conductividad térmica del fluido, en este caso el agua. Entonces, en primer lugar tenemos que determinar el coeficiente de convección. El coeficiente de convección proviene de la ley de enfriamiento de Newton, que en este caso va a ser el flujo de calor, que son los 25.000 watts por metro cuadrado, dividido por la temperatura en la muralla menos la temperatura mínima de nuestro sistema, que va a ser 298. Entonces, en nuestra función escribimos h, que es el coeficiente de convección, y lo definimos. Para escribir el número de Nusselt tenemos que llamar a esa coeficiente de convección, entonces vamos a Custom Field Functions, seleccionamos esta variable, la multiplicamos por el diámetro hidráulico en nuestro problema, en metros. En este caso, el diámetro hidráulico de un canal de placas paralelas es 4 veces el h, que sería la mitad del canal. Entonces acá tenemos 2h, por lo tanto serían 0,5 milímetros por 4, y eso me da 2 milímetros. Entonces esto lo dividimos por las propiedades, que es la conductividad térmica del material, y escribimos el número de Nusselt y lo definimos. Entonces, para obtener el número de Nusselt promedio en todo el canal, lo que vamos a hacer es ir a reportes, integral de superficie, vamos a ir a esta sección, vamos a elegir las rectas, que es donde básicamente existe donde podemos apreciar el número de Nusselt. Elegimos acá y obtenemos el número de Nusselt promedio en la pared. Entonces, con esto podemos obtener el rendimiento del canal con estas condiciones de borde. Para evaluar otro número de Nusselt, lo que vamos a variar el número de Reynolds en estas condiciones. Por ejemplo, le vamos a poner el número de 1000, y lo que vamos a hacer es cargar el código nuevamente, interpretamos, inicializamos de nuevo el problema, y calculamos nuevamente. Luego, si queremos volver a ver la misma variable, hacemos lo mismo. No, como podemos apreciar, el número de Nusselt disminuyó al disminuir el número de Reynolds. Entonces podemos ya de partida hacer una suposición de que el número de Reynolds afecta el número de Nusselt. Entonces, en base a eso vamos a hacer un análisis del rendimiento de la transferencia de calor de nuestro canal con respecto al número de Nusselt y al número de Reynolds que nosotros utilizamos. Con eso podemos ya hacer un análisis de nuestro microcanal y ver la manera de cómo podemos afectar el rendimiento. Se utilizaron 4 números de Reynolds distintos: número de Reynolds de 1500, 1500 y 100. Se obtuvieron los números de Nusselt con cada uno de los números.
Como se puede ver en el gráfico, a mayor número de Reynolds, mayor es el número de Nusselt. Por lo tanto, la transferencia de calor se ve incrementada con un aumento en el número de Reynolds. Pero al aumentar la velocidad del fluido, por consiguiente el flujo volumétrico de este, se ve un aumento en la potencia de bombeo, que básicamente la energía consumida para bombear el fluido a través del canal. Y haciendo un análisis termoeconómico, a nosotros nos conviene utilizar la menor cantidad de energía posible para bombear el fluido. Entonces, si nosotros aumentamos el número de Reynolds, vamos a tener una potencia de bombeo mayor. ¿Y cómo podemos obtener la potencia de bombeo en Fluent? Para calcular la potencia de bombeo, solo se necesita extraer dos parámetros de análisis. Si uno se va a Surface Integrals, se tienen que calcular como Area Weighted Average la presión, la entrada y la salida, para ver la variación de presión dentro del canal. Y el otro término necesario es el flujo volumétrico, el cual a la entrada y la salida debe ser igual, dado que por conservación de masa. Entonces, con estos dos parámetros, nosotros podemos calcular la potencia de bombeo en el canal con el respectivo número de Reynolds. De la misma manera que obtuvimos el número de Nusselt, utilizamos cuatro números de Reynolds, 1500, 1500 y 100, para hacer la relación con ese número de Nusselt. Y de estas simulaciones obtuvimos la presión y el flujo volumétrico. La presión es la variación de presión entre la entrada y la salida de los canales, del canal, perdón, y el flujo volumétrico que pasa por el canal utilizando este número de Reynolds. Con con estas dos variables, la multiplicamos, obtenemos la potencia de bombeo en los distintos números de Reynolds. Como se puede apreciar en los gráficos, a mayor número de Reynolds, mayor es la variación de presión. Lo mismo para el flujo volumétrico. Y por consiguiente, la potencia de bombeo aumenta cuando tenemos un número de Reynolds mayor. Por lo tanto, haciendo un análisis completo de las simulaciones que hemos hecho, podemos concluir que un aumento en el número de Reynolds se significa un aumento en el rendimiento de la transferencia de calor en el canal. Pero este aumento en el rendimiento de la transferencia de calor en el canal viene asociado con un consumo mayor de energía, dado que necesitamos bombear una mayor cantidad de fluido. Y por lo tanto podemos, con estos resultados, ver distintas maneras de mejorar este rendimiento. Podemos hacer distintas variaciones que nos permitan, por ejemplo, obtener los mismos números de Reynolds, pero obtener menores valores de potencia de bombeo en los canales, con lo que ya tenemos una mejora en el diseño original. Entonces, en el siguiente video vamos a ver básicamente qué vamos a hacer en el canal para mejorar este rendimiento y ver cómo se comparan las potencias de bombeo y si las variaciones en la configuración geométrica em, se justifican. O sea, si tengo un aumento en el número de Nusselt y el aumento en la potencia de bombeo se puede considerar significante, entonces por lo tanto se, se recomienda utilizar esta configuración geométrica. Es por eso que es relevante concluir de manera efectiva. Por ejemplo, si variamos el número de Reynolds, tenemos un aumento en la transferencia de calor, pero también tenemos un aumento en la potencia de bombeo. Ahora, si queremos además evaluar los perfiles de temperatura o velocidad o los contornos, básicamente, los contornos se pueden guardar de la siguiente manera. Si uno va acá, puede hacer también modificaciones. Por ejemplo, si queremos que la escala no esté de manera exponencial, vamos acá, formato de número, vamos a ponerle float, aplicar, display, y como podemos apreciar, nos da los valores de la temperatura sin un exponente. Podemos cambiar el nombre, ponemos temperatura, aplicamos. Entonces, si queremos guardar, por ejemplo, este contorno para visualizarlo en un análisis, por ejemplo, con respecto a este número de Reynolds, obtenemos los distintos contornos de temperatura, de velocidad o de presión.
básicamente podemos hacer clic derecho, Save Picture, y acá elegimos el formato que queremos guardar nuestra foto, por ejemplo JPG, y con esto pues guardamos los contornos. Entonces, también además de los resultados que obtuvimos anteriormente, podemos hacer un análisis con respecto a los contornos que obtenemos. Acá se puede apreciar básicamente la distribución de la temperatura en el canal. También podemos ver la distribución de la velocidad en el canal, de la presión y las variables que nosotros estimemos convenientes para el análisis completo de nuestro problema.